Seguimos entonces con nuestro segundo parcial. Bueno, después de que viene la restauración a comienzos del siglo XIX, donde se empiezan a pelear liberales contra conservadores, hubo dos revoluciones muy importantes que fueron las revoluciones de 1830 y 1848, ambas iniciadas por los liberales y algunas por burgueses, para poder descentralizar el poder y sobre todo, bueno, quitárselo a lo que eran los conservadores monarquistas. En este caso, bueno, solamente en Francia funcionó la primera revolución de 1830 y en 1848 también. Primero en 1830 para quitar al hermano de Luis XVIII, que fue Carlos X, un tremendo y terrible gobernante, para poner a un gobernante burgués que se llamaba Luis Felipe de Orleans. Luis Felipe de Orleans muy probablemente nunca lo hayan escuchado, no lo conozcan, pero él fue el que ordenó la invasión a México y se da la famosa Guerra de los Pasteles, que fue la primera invasión francesa. Ya las explicaré en Teams para no hacer tan largo el video. Por lo tanto, bueno, veremos justamente lo que pasa de forma posterior. Bueno, el asunto con Francia es que Luis Felipe de Orleans, al ser un burgués, le dio el dinero y los privilegios también a la clase adinerada, no nada más a la nobleza, porque la clase adinerada ya se estaba distribuyendo entre las personas que tenían dinero y las personas que tenían títulos de nobleza. Poco a poco las personas que van teniendo dinero producto de sus negocios van sustituyendo a la nobleza. Entonces eso provoca un cambio de mentalidad, provoca un cambio económico, las personas se empiezan a enfocar en el trabajo y no nada más en lo que era envidiar a las personas nobles, porque bueno, ahora resulta que con su propio esfuerzo y con su propio trabajo, producto precisamente de los negocios y también como consecuencia de la revolución industrial, entonces pueden acceder a un mejor nivel de vida. Obviamente, bueno, eso va a ir chocando y va a ir produciendo otros fenómenos y va a llegar al culmen de la famosa Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, tenemos que ver a varios países precisamente para entender cómo llegamos a ese momento de la historia que, bueno, significó una gran hecatombe y que no nada más sentó las bases de la Segunda Guerra Mundial, sino la forma en cómo nos organizamos nosotros precisamente. Entonces, en las semanas venideras vamos a ver a varios países: Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y finalmente el Imperio Austrohúngaro, que después se va a formar precisamente previendo lo que iba a suceder en la Primera Guerra Mundial. Si bien la Primera Guerra Mundial ocurre prácticamente 100 años después de lo que les voy a platicar, pues ya se estaba semblanteando la cuestión y no es que sea un proceso de un día para otro, sino que se van a conjuntar varios fenómenos precisamente para que se dé esa hecatombe. En este caso, bueno, vamos a empezar con el caso de Inglaterra. Inglaterra, la persona que prepara a Inglaterra precisamente para la Primera Guerra Mundial es la famosísima Reina Victoria, que si bien no le tocó la guerra, sí dejó a su país preparado. De 1837 hasta 1901 es que va a gobernar la dichosa Victoria I de Inglaterra y bueno, tomó el trono siendo una persona muy joven de 18 años y precisamente tenemos que ver su gobierno para ver cómo es que va a organizar precisamente a su país, porque bueno, ella al ser una gobernante femenina, pues muchas personas pensaron que su juventud más su género iban a ser sinónimo de que no iba a poder gobernar, y bueno, no hay nada más lejos de la realidad. La verdad es que lo hizo bastante bien, obviamente con sus claroscuros, pero siempre conjuntando los intereses de Inglaterra junto con todo el panorama mundial. Así que bueno, empezamos a ver a Inglaterra porque después vendrán los demás países y trataré de explicarlo de la mejor manera. Y bueno, como les decía entonces, vamos a analizar los sucesos que nos llevan precisamente a la Primera Guerra Mundial y los casos particulares precisamente de cada país para saber cómo es que se conforma este gran conflicto. El primer caso, como ya les platicaba, bueno, es el de Inglaterra. Resulta que, bueno, la época victoriana es esta época de consolidación. Ella es Victoria I de Inglaterra, la cual nos lleva precisamente a la misma consolidación del país inglés y posteriormente, bueno, su entrada al conflicto de la Primera Guerra Mundial. La época victoriana, como ya les contaba, va de 1837 a 1901. Y todo lo que ven en rojo en este mapita es parte del Imperio Británico para ese momento. 2/3 partes del mundo, así que bueno, era una cosa bastante grande el Imperio Británico. Sobra decir que ya no tienen tantas posesiones coloniales, pero eso no quiere decir que países importantísimos como la India, Australia, Nueva Zelanda o Canadá, bueno,
no significaran una parte muy importante para lo que es el país inglés. Durante el reinado de Inglaterra, bueno, se van a presentar varias cosas que son dignas de mencionar, claro, con todos sus claroscuros como ya les mencionaba. Primero, bueno, la estabilidad política, el aumento de los salarios y sobre todo el aislamiento británico del resto de Europa, lo cual les permitió precisamente por su geografía no entrar en el vaivén económico de los demás países. Lo primero que hace Victoria cuando tiene 18 años y toma el poder, bueno, es que convierte a su isla en un país totalmente industrial después de haber sido totalmente agrícola y ganadero. La cuestión es que Victoria, al revés de los demás países que se peleaban con los burgueses y no querían dar ningún tipo de derecho, bueno, Victoria los hace aliados. En lugar de pelearse con ellos, bueno, los junta precisamente dándoles espacios en la representación de la Cámara de los Lores y de los Comunes, que en este caso, bueno, ellos entran dentro de los comunes, precisamente para que tengan voz y voto sobre las decisiones del país, porque se da cuenta Victoria de que estas personas tienen muchísimo dinero, precisamente producto de sus negocios, le están dando trabajo a la gente y por lo tanto su simpatía, y se da cuenta entonces de que debe de juntarlos y no ponerlos a un lado. Entonces, en resumidas cuentas, bueno, Victoria tiene que juntar a los burgueses precisamente para poder escuchar sus necesidades. También, bueno, Victoria conquista otros países para darle a Inglaterra las materias primas y necesarias para la Primera Guerra Mundial. También una cosa, bueno, que muy pocas personas saben es que en el reinado precisamente de Victoria, Inglaterra empieza a controlar lo que es el mercado de opio para ese momento. El opio es un depresor, o sea, es una hierbita que te da sueño. Si te tomas demasiado opio te puedes morir. El problema está en que es tremendamente adictiva y bueno, precisamente los ingleses empezaron a comerciar con los chinos para poder tener el control del mercado de opio, que para ese momento, bueno, era una hierbita más que utilizada por las personas para poder calmar la ansiedad. Sobra decir, bueno, de que esta es una droga que ahorita está prohibida, al menos aquí en México y en muchos países, así como en Inglaterra, pero durante esos años ya se empezaba también a semblantear lo que era controlar el mercado de las drogas. Esta historia comienza a principios de los años 1800. En ese momento, el Imperio Británico está en expansión y encuentra en China mercancías preciadas como la seda, la porcelana y sobre todo muchísimo té. Porque ya saben, británicos, siempre les ha encantado el té. Pero había un problema, y es que a los chinos no les interesaba comerciar con los británicos, y consideraban que ellos no tenían nada que realmente valiera la pena para intercambiar. Pero como a los británicos realmente les gustaba mucho el té, idearon un plan. Tendremos que utilizar nuestra arma secreta. ¿Y qué vamos a hacer? No creo que podamos obligarlos a comerciar por la fuerza. No, eso no. Llenaremos a esos chinos de drogas hasta que nos supliquen por ellas. Nadie dice que no a comerciar con el gran imperio británico. Eso sí, el reinado de Victoria no estuvo exento de las cosas que pudieran suceder en torno a su familia. De hecho, su mismo hijo, Edward Oxford, intentó asesinarla. Obviamente falló. También otro fenómeno que se presenta durante el reinado de Victoria es que algunas colonias intentaron sublevarse no solamente para poder independizarse de la India, sino para poder tener más privilegios. Eso fue, por ejemplo, con el sometimiento de un cuerpo que se llaman los cipayos. Estos son los cipayos, como podrán notar, bueno, la mayoría son hindúes. Los cipayos eran una compañía de hindúes dentro justamente del país de la India para poder sofocar las rebeliones que hubiera en contra del Imperio Británico. Los cipayos tontamente pensaron que como Victoria era una mujer muy joven, bueno, para ese momento no tanto, pero sí por su mismo género pensaron que era una persona débil. Fue algo muy tonto pensar esa forma. Bueno, resulta que los dichosos cipayos, bueno, primero intentaron hacer una sublevación. Victoria llamó a la conciliación para poder llegar a una negociación entre los cipayos y ella para que le ayudaran precisamente a controlar India. Les prometieron tierras y les prometieron aumento de salarios, pero Victoria, muy astuta y para dar un golpe de autoridad, justamente cuando los convenció precisamente de haber escuchado sus demandas, bueno, desapareció la compañía, se autonombró emperatriz de la India y mandó a una parte del ejército inglés precisamente para cuidar una de las colonias más preciadas que tiene Inglaterra. Entonces, bueno, con ese golpe de autoridad tremendo es que la dichosa Victoria
le da un mensaje al mundo de que no por ser mujer quería decir que fuera una persona débil. Y bueno, vaya que funcionó. A partir de eso, bueno, el reinado de Victoria se volvió prácticamente indiscutible. Otro punto muy importante se da cuando se descubre el petróleo como forma de combustión, que por cierto lo seguimos utilizando hasta ahorita. Resulta que el petróleo no solamente era un mejor combustible, sino que también constituía una forma muchísimo más fuerte de poder producir energía. Entonces, bueno, en ese momento la gran decisión de Victoria fue precisamente cambiar todas las máquinas de vapor por petróleo. Y entonces, bueno, eso también fue una gran revolución de forma económica, precisamente, bueno, porque se estaba sustituyendo el combustible natural. Así que, bueno, vamos a ver qué onda con lo que hizo Victoria cuando cambia precisamente el combustible del carbón por el petróleo. El caso de Turquía, entonces, bueno, se da en una situación bastante peculiar. El Imperio Turco Otomano era quien controlaba precisamente esta parte del mapa que se llama Turquía y algunos otros países de Asia. Bueno, la dichosa Victoria se da cuenta de que hay un montón de petróleo justamente en este país, pero como no quiere iniciar una guerra, si lo que quiere más bien es controlar precisamente el mercado de petróleo, bueno, lo que hace entonces, como ya les decía, esta Victoria en 1862 es cambiar lo que es el barco de vapor por el barco de combustión interna. Obviamente, bueno, utilizando el famoso petróleo. Entonces, bueno, aprovechando que Turquía tenía una rivalidad con Austria y que a su vez Austria después se aliaría con Alemania, bueno, Inglaterra precisamente le dio armas a los turcos para sacar a los austriacos que vivían en la zona. Entonces, bueno, ante el agradecimiento de haberle regalado precisamente esas armas, obviamente plan con Maya, la dichosa Victoria se quedó con el petróleo que había en el mundo hasta ese momento, porque bueno, todavía era un combustible que no estaba suficientemente explorado. Entonces, bueno, la motorización también se le puede dar como palomita entonces a los famosos ingleses, pero no sin antes haber pasado precisamente por el visto bueno de la reina Victoria. Eso sí, en lo político también tuvo varios aciertos. Victoria era conservadora, pero sí tuvo el tino de escuchar a los pobres. Ni los reyes de Francia, Portugal, Alemania y todos los que constituían el Congreso de Viena tuvieron ese tino. Precisamente, bueno, Victoria se da cuenta de que tiene que escuchar las necesidades de todos, precisamente para que no se le levanten en armas. Y bueno, lo que hace entonces esta Victoria, pues es que lleva la lana y el acero inglés a las partes donde no los había, precisamente para poder intercambiar lo que tampoco se da en su isla, y también llenó de trenes lo que es Inglaterra. Ustedes dirán, bueno, ¿y los trenes por qué? Porque los trenes, bueno, cuando tú los pones no solamente le das trabajo a las personas que trabajan en las vías como tal y las personas dentro del tren como tal, sino que comunica a los pueblos y aparte le da la oportunidad a los pueblos de vender sus cosas en las estaciones. Entonces así haces que el dinero gire y bueno, ese es un gran acierto de Victoria. Aquí les estoy poniendo el famoso tren de Hogwarts que sale en la película de Harry Potter, pero ese es un tren reconstruido de la época victoriana y las vías que utiliza todavía son precisamente de esa época. Y bueno, también un punto muy importante para mencionar en torno a las mujeres es que, bueno, se le considera a esta Victoria también como una monarca, pues pseudo feminista. Primero porque les da el derecho al voto a las mujeres. Primero porque, bueno, no les podía dar el derecho al voto a las mujeres porque están en una monarquía constitucional. En realidad en ese momento pues no se votaba. Pero lo que sí les dio fue el derecho a la ciudadanía como tal. Les dio el derecho a las personas, en este caso a las mujeres específicamente, de poder pelear los divorcios, porque para ese momento los hombres podían divorciarse de las mujeres, pero las mujeres del hombre no, a pesar de que el hombre tuviera la culpa. Bueno, entonces en ese caso Victoria precisamente cambia esa forma de organización política y social precisamente para favorecer a las mujeres. Eso sí, no podemos decir que el reinado de Victoria haya sido perfecto. Había trabajo infantil, había abuso infantil y también había una doble moral muy marcada. De día, bueno, las sociedades eran muy morales, muy correctas, el vestido hasta el cuello, los hombres de traje, las mujeres sin que se les viera prácticamente más que el rostro, pero por la noche, bueno, se sabía que los caballeros tenían una vida totalmente diferente de la que llevaban con sus esposas. Entonces, bueno, también eso es un desacierto que se le puede poner al reinado de Victoria. Con 82 años, bueno, la reina Victoria murió en 1901. Eso sí, dejó lista
su causa para la Primera Guerra Mundial, que en este caso, bueno, obviamente es la causa de Inglaterra. Se embarazó 8 veces y bueno, hasta aquí lo que pasa con la reina Victoria y con Inglaterra. Si se fijan, Inglaterra como tal no se metió en conflictos políticos, de los que sí vamos a tener de forma muy palpable con Alemania, con Italia y con Francia sobre todo.